Hola amigos, gracias por estar en otro nuevo video tutorial y yo sé que muchos de nosotros en algún momento necesitamos hacer cambios en nuestra transmisión, sea en la iglesia, sea en sus directos, sea en sus juegos, sea en sus clases o demás. Por eso en este video tutorial te quiero enseñar cómo animar tu logo como lo estás viendo acá en este momento, cómo poner este efecto de animación a tu logo. Puedes hacer así de manera giratoria o también, ¿por qué no?, un efecto tipo 3D como este de acá, que también se ve muy llamativo. Así que si tú quieres aprender cómo se hace, en dónde podemos hacer esto, que realmente es muy fácil, no necesitas ser diseñador experto para poder hacer esto. Así que quédate a ver todo este video tutorial para que no te lo pierdas. Vamos después del intro. Pero bien amigos, antes de continuar recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa y hoy sí, fría ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Bien amigos, pues resulta que en algún momento yo también me preguntaba de qué manera puedo animar el logo en la iglesia, que se vea bien diferente a lo que normalmente uno ve en una imagen estática. Pero pues dije, ¿será que me toca a través de un diseñador que en After Effects o en Premiere realice una animación en 3D o así de forma giratoria? Pues estaba completamente equivocado, porque resulta que encontré una página que es excelente, es una página brutal y es que adicional aparte de eso es muy fácil de manejar y tiene bastantes animaciones. Así que aquí abajo en la descripción te voy a dejar esta página para que tú puedas hacer tu logo giratorio o hasta tu logo en 3D. Vamos a ver de qué se trata. Resulta que esta página que está acá es la de 3D GIF Maker. Esta página de aquí es súper fácil de manejar porque vas a poder cargar desde aquí tu imagen. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a cargar mi logo. En este caso, pues obviamente la idea es que tengan un logo en PNG con fondo transparente. Yo voy a cargar mi logo acá. Se pone esta parte aquí como negra por la parte de atrás, pero es muy fácil porque yo le voy a dar aquí transparente. Inmediatamente yo ya tengo ese transparente. En la parte derecha tenemos algunas animaciones. Son animaciones que ustedes lo van a poder usar según su gusto. Lo tenemos de esta manera, así, forma cuadrada, así, rotativa en forma 3D, que ahorita lo vamos a ver, en 2D. Tenemos bastantes animaciones, muchísimas. Ustedes van a poder ver que eso hay infinidad, no mentiras, tampoco infinidad. Hay varias para escoger. Realmente que son muy llamativas. Las que más me gustaron pues son 360, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, miren que mi DM aquí se ve bien, pero acá se ve al revés. Aquí bien, aquí al revés. Entonces yo escogí realmente, o me di cuenta que el 180 sí se ve bien. DM, DM, DM y se ve de la forma ordenada, ¿no? Al lado derecho tienes aquí una opción para poner esta parte más grande, digamos que es como para acercar o alejar. Entonces la idea es que esté por dentro del marco, ¿no? Pues del cuadro. Entonces yo lo voy a dejar de esa manera, ni muy grande ni tampoco muy pequeño. Entonces lo voy a dejar ahí. Ahora también tenemos el número como de vueltas. En este caso lo ideal es que sea de número infinito, porque en este caso nos va a descargar un GIF. Esto es un GIF. Lo vas a poner de manera infinito, no uno, porque antes solo gira una vez y ya, no más. Entonces lo vas a dejar así, ¿listo? Aquí en esta parte de acá es la velocidad, ¿no? Es la velocidad que tú quieres que ese logo tome de esta manera. Entonces, ¿yo qué hago normalmente? Yo lo dejo como en 30. ¿Listo? Lo dejo así, en 30. Y aquí el total de frames, yo sí ya empiezo a subirlo. En este caso que no sea pues como muy lento, ¿cierto? Pero que tampoco sea muy rápido, que ya pues ni se vea que está dando vueltas, porque sí realmente está dando vueltas. Entonces yo lo pongo a mi gusto, ¿no? Por ejemplo, lo puedo dejar en un 70. Ya, ahí lo tenemos, de esa manera. Muy fácil, muy dinámico. Aquí le decimos descargar GIF. Listo amigos, cuando ya tengamos descargado el GIF, entonces le decimos aquí mostrar en carpeta y entonces aquí nos va a llevar al GIF. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Muy fácil, nos lo vamos a llevar a nuestro OBS y aquí tan solo pues es obviamente soltarlo y lo podemos ir acomodando. Inmediatamente ese GIF, como tiene obviamente vueltas infinitas, pues siempre va a estar ahí. ¿Listo? Ya ustedes lo pueden acomodar a su gusto. Eso ya es como ustedes deseen realmente, ¿no? Así se puede dejar. Ahora, también tenemos otro. Voy a eliminar este de acá. Tenemos otro que puede ser de forma cuadrada.
¿Cómo lo hacemos? Tienen que tener en cuenta que esa forma cuadrada sea igual. En este caso yo creé uno de 900 por 900 de Holyrics para que en este caso me dé este efecto. Entonces, por ejemplo, yo ya no quiero que este que es cuadrado me dé giros, sino que en este caso tenga, por ejemplo, este tipo de rotación que parece un cubo y parece que fuera en 3D. ¿Listo? Voy a dejarle lo mismo. Voy a quitarle aquí también la transparencia, ¿verdad? Voy aquí entonces, pues que no sea muy rápido, voy a dejarlo aquí en 30. Y aquí en este caso voy a dejarlo como en un 90, 91. Bueno, así me parece que está bien. Listo, y le vamos a dar descargar. Bien amigos, después de que ya lo tenemos descargado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a llevarlo aquí a nuestro OBS. Y aquí en nuestro OBS ya tenemos nuestro logo completamente animado en 3D. Tiene su GIF, que en este caso pues es con vueltas infinitas y siempre va a estar de esta manera, obviamente a esa velocidad que yo le dije, a esos frames y a esas vueltas y todo el tema de animación que yo escogí. La verdad me parece que está súper interesante, me parece muy práctico para que lo podamos poner en nuestras iglesias y podamos tener una animación como así, algo diferente, ¿no? Así que si te gustó este video tutorial, deja tu comentario ahí abajo. ¿Qué tal te pareció esta página? Súper wow, súper fácil de manejar, súper profesional. ¿Qué tal te pareció también la forma en cómo haces esas animaciones? Y déjamelo conocer aquí abajo en la cajita de comentarios. También si te gustó este video te invito para que le des un gran like, te suscribas al canal aquí abajo y actives la campanita de notificaciones. Compartas a tus amigos todos estos videos tutoriales que son buenísimos. No te quedes tú con toda la información, por favor, compártela. Y bueno amigos, no siendo más, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Lin Penguin.